¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio y te has preguntado si te ha olvidado? ¿Has experimentado ese momento en el que oras, clamas, esperas una respuesta, pero solo recibes el eco de tu propio corazón? A veces parece que el cielo se ha cerrado y solo queda el silencio. Pero ¿y si te dijera que este silencio, que hoy parece ausencia, es en realidad el refugio donde Dios te esconde para protegerte? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu percepción de los momentos en los que Dios parece callar. El silencio de Dios no es castigo, es protección, es estrategia, es la manera en que Dios obra en las sombras cuando el enemigo está desprevenido y trata de alcanzarte. Mientras crees que estás solo, Dios te cubre con su sombra, como dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay una paz misteriosa en este versículo, una promesa escondida entre líneas. Es el lugar secreto donde Dios te mantiene a salvo, lejos del alcance del mal, incluso cuando no entiendes lo que está sucediendo. Quizás ahora mismo estés pasando por una fase de silencio. Se han cerrado puertas, la gente se ha alejado y parece que nada tiene sentido. Pero, ¿y si esta confusión es solo un disfraz de la providencia? ¿Y si el cielo silencioso es en realidad el sonido de Dios que te esconde en su refugio? Hay momentos en que el Señor guarda silencio, no porque se haya olvidado de ti, sino porque lucha en silencio por ti, ganando batallas que nunca verás, evitando peligros que ni siquiera sabías que existían. A menudo queremos oír la voz de Dios gritando, pero Él prefiere susurrar, y hay momentos en que ni siquiera el susurro llega, porque Él quiere enseñarte a confiar incluso sin explicación. Este es el verdadero secreto de la fe: creer incluso cuando no lo ves, descansar incluso cuando no lo entiendes. Es a la sombra del Todopoderoso que el miedo se disuelve, el corazón se fortalece y el propósito comienza a tomar forma. ¿Has notado que a veces Dios te esconde para protegerte? Te saca de ciertos lugares, silencia conexiones, cierra caminos, y todo esto parece pérdida, pero es liberación. Hay un momento en que Dios te expone para usarte, pero antes hay un momento en que te esconde para prepararte. Este es el tiempo de sombra, el momento en que el silencio es, de hecho, el sonido de la protección divina. Quédate conmigo hasta el final, porque en este video comprenderás el verdadero misterio tras el silencio de Dios. Descubrirás que su silencio no es vacío, sino plenitud, no es ausencia, sino presencia disfrazada. El Todopoderoso te protege bajo su sombra, y aunque el mundo no te pueda ver, Él está moldeando tu historia. Quizás no escuches nada hoy, pero es porque Dios está obrando en silencio, y lo que está preparando te sorprenderá. A continuación, profundizaremos en este misterio, el tiempo en que Dios guarda silencio para proteger, y el poder invisible que mora a la sombra del Altísimo. ¿Y si en este silencio que experimentas ahora, Dios escribiera el capítulo más hermoso de tu historia? Quizás lo que hoy parece lento sea simplemente su tiempo perfecto, poniendo cada cosa en su lugar. Hay dolores que te hacen madurar, esperas que te fortalecen y silencios que te protegen. El Todopoderoso sabe el momento exacto para hablar, y aunque no habla, te cubre con su sombra, y es allí, en lo invisible, donde ocurre la transformación. Sé que este tema resuena profundamente, porque todos hemos pasado por momentos en los que el silencio de Dios se sintió como un abandono, pero con el tiempo nos damos cuenta de que fue precisamente en ese silencio donde Él actuó con más intensidad, se preocupó más y protegió más. Y por eso quiero invitarte a hacer algo especial ahora. Si este tema te resuena, si este video te llegó al corazón, deja un comentario abajo sobre lo que más te conmovió. Cuéntanos sobre alguna ocasión en la que sentiste que Dios estaba en silencio, pero luego te diste cuenta de que Él te cuidaba. Tu historia puede fortalecer a alguien que esté pasando por esto ahora mismo. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de mensaje. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción es una forma de difundir fe y esperanza entre quienes necesitan saber que Dios sigue en control, incluso cuando todo parece estar en silencio. Así que, si crees que más personas necesitan sentir esta presencia
y descubrir el poder que existe a la sombra del Todopoderoso, dale a me gusta a este video y suscríbete al canal. No es solo un clic, es una forma de decir, quiero seguir caminando bajo la sombra de Dios. Quédate conmigo, porque aún queda algo profundo por revelar. Lo que sigue te mostrará cómo este silencio divino puede ser la mayor muestra de amor y cuidado que el Todopoderoso podría darte. Hay momentos en que el alma parece gritar, pero el cielo permanece en silencio. Doblas las rodillas, derramas lágrimas, hablas con el corazón y aún así nada sucede. Ninguna señal, ninguna respuesta, ningún cambio visible. Es en estos momentos que el silencio de Dios parece doler más profundamente, como si hubiera apartado su rostro. Y sin embargo es precisamente allí, en el punto más profundo del dolor y la incertidumbre, que su presencia se hace más real, solo que no de la manera que esperamos. Dios tiene una forma misteriosa de obrar, actúa en silencio, y lo que parece lento es en realidad una preparación. El silencio de Dios es un campo de entrenamiento para la fe. Es allí donde el corazón aprende a confiar sin garantías, a caminar sin un mapa, a creer incluso cuando el mundo dice que es una locura, porque la fe no nace en el ruido de las promesas, sino en la quietud de la espera. Cuando Dios guarda silencio, pone a prueba tu capacidad de soportar, incluso sin comprender el camino. Es en este silencio que revela la autenticidad de su amor, ya sea solo emoción o verdadera confianza. Algunos se dan por vencidos cuando el cielo no responde, pero quienes permanecen descubren algo poderoso. El silencio de Dios no es rechazo, es una estrategia divina. Es su manera de alejarte del campo de visión del enemigo, ocultándote en un lugar seguro, lejos de los ojos que no te desean el bien. Cuando Él guarda silencio, no es porque te haya olvidado, sino porque te mantiene en secreto. La sombra del Altísimo es como un velo invisible que el mal no puede penetrar. El enemigo ve el vacío pero no percibe la presencia. Busca ruido, movimiento, señales, y todo lo que encuentra es silencio. Este es el escondite de Dios. El silencio es el disfraz de la gloria. Es cuando parece que nada sucede que el milagro comienza a manifestarse. Es durante este tiempo que Dios obra tras bambalinas, alineando situaciones, apartando personas, abriendo caminos que aún no existen. Él sabe que si te mostrara el plan ahora, tal vez no lo entenderías. Por eso te pide paciencia. Y la paciencia se convierte en la mayor prueba de fe que alguien puede ofrecer. Esperar no es tiempo perdido, es la tierra donde la promesa echa raíces. ¿Cuántas veces has querido rendirte porque sentías que Dios no te escuchaba? Y más tarde, te diste cuenta de que su silencio fue precisamente lo que te salvó. Quizás ese doloroso no te liberó de algo que te habría destruido. Quizás esa puerta cerrada fue el muro que impidió que el enemigo te alcanzara. Dios ve lo que nosotros no vemos. Escucha conversaciones que jamás llegarían a nuestros oídos. Conoce intenciones que el corazón humano no puede descifrar. Por eso, el silencio es su respuesta más sabia, porque mientras pides prisa, Él obra con propósito. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Hay una verdad oculta sobre el silencio de Dios que pocos perciben. Él usa el vacío para revelar lo esencial. Cuando todo a nuestro alrededor se silencia, el alma finalmente aprende a escuchar lo que realmente importa. En el síntoma silencio, Dios no solo protege, sino que transforma. Es como si el ruido del mundo necesitara desaparecer para que su voz resuene en nosotros. Este proceso es doloroso, porque los seres humanos fuimos creados para buscar respuestas y Dios a veces responde con misterio. Pero es en este misterio que el corazón se purifica, las intenciones se alinean y el orgullo se hace añicos. El silencio de Dios es el intervalo entre quién eras y quién Él te está haciendo. Es el momento en que Él cambia tu mentalidad, te hace ver más allá de las apariencias y comprender que no todo lo que parece pérdida es fracaso. La quietud de Dios no es indiferencia, es quirúrgica. Él guarda silencio para sanar, para reconstruir sin distracciones. Aquel que habla con truenos es también el Dios que susurra en el viento y a veces simplemente observa en silencio, sabiendo que el aprendizaje nace en la soledad. Muchos confunden el silencio de Dios con el abandono,
pero hay una diferencia entre estar solo y estar escondido. El abandono deja heridas, pero esconderse trae seguridad. Cuando Dios te esconde, te prepara para algo mayor, moldeándote en la sombra hasta que llegue el momento de la revelación. Esto es lo que el Salmo 91 llama morar bajo la sombra del Altísimo. Morar, no visitar. Esto significa permanecer, confiar, descansar, incluso sin comprender. Y es interesante cómo el silencio de Dios nos confronta con nuestras propias decisiones, nos hace reflexionar en nuestro interior, nos obliga a elegir entre rendirnos o confiar, entre murmurar o permanecer. Es en este punto que la fe deja de ser teoría y se convierte en práctica. Es fácil creer cuando todo va bien, pero el verdadero poder de la fe surge cuando el silencio parece gritar. Y es ahí donde nace la transformación, la que cambia no solo tu experiencia, sino también quién eres. El viaje espiritual no solo se compone de palabras divinas, sino también de silencios sagrados. Dios habla de muchas maneras, a veces con promesas, a veces con ausencia. El secreto está en comprender que incluso su silencio tiene un propósito. La espera es la tierra fértil donde Él siembra las mayores victorias. Cuando Él guarda silencio, prepara el sonido de la respuesta. Y cuando el silencio termina, lo que llega es tan grandioso que hace que toda la espera valga la pena. ¿Y si este momento de silencio que experimentas es el presagio de algo extraordinario? ¿Y si lo que parece un retraso es en realidad la brecha entre la oración y el cumplimiento de la promesa? Quizás Dios no ha cambiado lo que te rodea porque sigue cambiando algo dentro de ti. Quiere enseñarte a ver con los ojos de la fe, a darte cuenta de que la ausencia de sonido no es ausencia de preocupación, y que los verdaderos milagros ocurren cuando el corazón decide confiar, incluso cuando no oye nada. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Hay algo profundamente misterioso en la expresión la sombra del Altísimo. No es solo una metáfora poética, sino una revelación espiritual sobre cómo Dios protege a sus hijos. Cuando la Biblia habla de morar bajo la sombra del Altísimo, describe un lugar invisible, un refugio secreto donde el mal no tiene acceso y donde el enemigo pierde por completo el poder de ver quién se esconde allí. Es como si Dios cubriera tu vida con un manto de invisibilidad espiritual. Aunque creas que te han olvidado, en realidad te mantienen en silencio, protegido de ataques que jamás te alcanzarían. La sombra del Altísimo no es un lugar físico, sino una posición espiritual. Es el espacio donde la fe se fortalece ante el miedo. Es el punto donde la confianza reemplaza la ansiedad y el corazón aprende a descansar incluso cuando el mundo está en guerra. Quienes habitan en esta sombra no se dejan llevar por las circunstancias, sino por la certeza de que Dios tiene el control, incluso cuando todo parece estar fuera de orden. Es en este escondite donde Él enseña el verdadero significado de la seguridad. Mientras el mundo está en crisis, Él cubre a su pueblo con su presencia. Y ninguna fuerza opositora puede cruzar esta frontera sagrada. Muchos piensan que la sombra es sinónimo de oscuridad, de ausencia de luz. Pero en el ámbito espiritual, la sombra de Dios es prueba de que su luz está tan cerca que te cubre por completo. Estás tan cerca de Él que su presencia te envuelve. Es la luz la que crea esta sombra, una sombra viva que acoge y protege. Es en este espacio entre la presencia y lo invisible donde ocurren las mayores transformaciones del alma. El refugio secreto no es un escape del mundo, sino un lugar donde el espíritu se fortalece para enfrentarlo. Piensa en cuántas veces has sido liberado sin siquiera darte cuenta. Cuántas situaciones parecían desmoronarse y de repente todo se calmó sin explicación. Esta es la obra silenciosa de Dios, su acción invisible, pero palpable. El refugio secreto es el lugar donde Él intercepta los ataques antes de que te alcancen, donde cierra caminos que parecían prometedores pero que te llevarían a la destrucción. Es el espacio espiritual tras bambalinas, donde las batallas se ganan sin aplausos, sin testigos y a menudo sin que te des cuenta. Dios actúa con tanta sutileza que tu mente humana ni siquiera se da cuenta de cuánto ha sido protegida. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. La sombra del Todopoderoso no solo es un escudo de defensa, sino también una escuela de transformación interior. Porque cuando Dios te lleva a este lugar de
silencio y protección no solo te esconde del enemigo, sino que también te revela la verdad sobre ti mismo. Allí, en el refugio secreto, caen las máscaras. Es el espacio donde el ego se silencia y el alma aprende a escuchar. En la sombra, Dios no te da respuestas inmediatas, te da revelaciones profundas, te muestra lo que necesita sanar, lo que necesita dejar atrás y lo que necesita reconstruirse. Es en este refugio donde la fe madura. Aprendes a confiar no solo en el poder de Dios, sino también en su tiempo. Aprendes a no medir la presencia divina por las emociones, sino por las convicciones. La sombra del Todopoderoso es el lugar donde la fe deja de ser un sentimiento y se convierte en un fundamento. Allí, Dios no promete una vida sin tormentas, pero sí garantiza que ninguna de ellas te destruirá. Su presencia es el refugio que te protege cuando todo lo demás falla. A menudo, Dios te lleva a este lugar de sombra porque el resplandor del mundo es demasiado intenso y sabe que tu alma necesita descanso. Te esconde no para castigarte, sino para protegerte. Te aleja del foco de atención porque sabe que hay cosas que suceden tras bambalinas que aún no estás listo para afrontar. El refugio secreto es el tiempo de preparación, el espacio de maduración. El oro debe pasar por el fuego para brillar, y el alma debe pasar por el silencio de Dios para brillar. Hay una verdad oculta en este viaje. Quienes aprenden a vivir bajo la sombra del Todopoderoso descubren que el mayor milagro no es evitar el dolor, sino recibir apoyo interior mientras éste sucede. La sombra es el lugar donde se renueva el corazón. Es allí donde aprendes a descansar incluso cuando no ves el camino, a mantenerte firme incluso cuando el miedo te susurra que es el fin. Es en este refugio donde el espíritu se vuelve inquebrantable. Y hay algo aún más profundo. La sombra del Todopoderoso es también el lugar de la revelación. Cuando todo queda en silencio, Dios comienza a revelar cosas que el ruido de la vida había oscurecido. Te muestra personas que no deberían estar cerca, sentimientos que necesitan sanación, decisiones que debes replantear. Es como si apagara todas las luces externas para que puedas ver la luz interior que proviene de Él. El refugio secreto es donde el plan de Dios madura en silencio. Él te protege, pero también te moldea. Te cubre, pero también te enseña. Y mientras crees que estás quieto, Dios está cambiando todo a tu alrededor, ajustando los detalles de tu historia, organizando lo que parecía imposible. Lo que parece una pausa es, de hecho, el momento preciso de preparación, y cuando Él decida sacarte de este escondite, emergerás más fuerte, más sabio y más cerca de la esencia que siempre quiso revelar en ti. Este es el misterio de la sombra. No es el final, sino el intervalo entre lo que fue y lo que será. Es el espacio donde Dios obra profundamente, donde tu fe se arraiga y tu mente se renueva. Es donde Él te enseña que la verdadera seguridad no reside en comprender el plan, sino en confiar en el Creador. Escribe en los comentarios: yo también estoy en ese viaje. Hay momentos en que el silencio de Dios no es solo un tiempo de espera, sino un campo de batalla. Mientras el corazón clama por respuestas, Dios lucha en dimensiones inalcanzables para los ojos humanos. Las guerras espirituales se libran en silencio, y cada segundo de esta quietud es una estrategia divina. Él no habla porque actúa, no explica por qué gana. El silencio, en este contexto, es un escudo invisible, una barrera celestial entre tú y el ataque planeado del enemigo. Es el disfraz de la liberación, la cortina que cubre la acción de Dios mientras derrota el mal en secreto. A menudo, sientes que nada sucede, pero es precisamente ahí donde se deciden las batallas más importantes. Es tras bambalinas de lo invisible donde opera el Todopoderoso, moviendo piezas que ni siquiera sabías que existían. Cuando guarda silencio, es porque está en medio del combate. El silencio de Dios es la táctica del General Supremo. No revela sus planes, porque el enemigo también escucha. Lo que para nosotros parece abandono es en realidad su cuidado al protegerte del contraataque. Hay un misterio en cada pausa, un propósito en cada silencio. Y cuando comprendes esto, el miedo se transforma en confianza. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Hay una verdad oculta que muchos desconocen. Dios no solo te defiende, sino que también te enseña a luchar.
Pero antes de ponerte en primera línea, te enseña a escuchar el silencio, porque el guerrero que no teme al silencio gana. Es en este intervalo entre la pregunta y la respuesta que Él fortalece tu fe, que te entrena para discernir lo invisible. Hay batallas que Él libra solo, pero hay otras en las que quiere que aprendas a mantener la serenidad, no con armas humanas, sino con serenidad espiritual. La confianza se convierte en tu escudo, la fe en tu espada y el silencio en tu fortaleza. Dios no necesita hacer ruido para ganar. Su victoria no llega con un estallido, sino con un propósito. El enemigo ruge, grita, intenta sembrar el caos, pero Dios simplemente observa y cuando actúa, lo hace todo en silencio, con precisión, con sabiduría, con poder absoluto. Por eso a menudo sientes que el caos surge, pero no entiendes cómo desaparece de repente. Lo que sucedió fue que Dios luchó por ti sin previo aviso. No te dio señales, no te envió un mensaje, simplemente entró en la batalla y ganó. Hay historias que solo el cielo conoce, liberaciones que nunca sabremos que experimentamos, accidentes que nunca ocurrieron, ataques que fueron desviados, palabras que nunca se pronunciaron porque Dios silenció las bocas. El escudo invisible es real, está sobre tu vida, incluso cuando no te das cuenta. Y cuanto más intenta acercarse el enemigo, más te cubre Dios con el velo de la invisibilidad espiritual. Es como si dijera, mientras yo lucho, quédate quieto, descansa, porque esta guerra no es tuya. La fe madura comprende el poder de este silencio. No exige explicaciones, simplemente confía, porque al fin y al cabo, el silencio de Dios es el lenguaje de la victoria. Es la señal de que Él tiene el control. La impaciencia humana anhela promesas, pero el espíritu maduro reconoce su propio movimiento en la aparente nada. Es una paradoja divina. Cuanto más silencioso es Dios, más intenso es su obra. Piensa en el cruce del Mar Rojo. Antes de que las aguas se abrieran, ¿qué había? Silencio. El pueblo clamaba, Moisés oraba, y Dios parecía demorarse. Pero ese momento de pausa fue el intervalo entre lo imposible y lo milagroso. Todo el cielo se movía. El viento soplaba imperceptiblemente, preparando el camino. Lo que el ojo veía como inercia, el espíritu lo reconocía como preparación. Así es contigo. El mar aún no se ha abierto, pero el viento ya ha empezado a soplar. Hay algo poderoso en comprender que Dios no necesita demostrar nada, no necesita responder cuando el silencio mismo habla. La ausencia de ruido es la presencia del dominio. Cuando calla, es porque ya lo ha decidido. Cuando no explica, es porque ya lo ha resuelto. Y cuanto más aprendes a descansar en este misterio, más fuerte te vuelves. El silencio de Dios no debilita la fe, la purifica. Muchos miran al cielo y dicen, Dios, ¿por qué no hablas? Pero Él responde de otra manera, mediante la paz que perdura incluso sin respuesta, mediante la calma que reemplaza la desesperación, mediante puertas que se cierran en el momento oportuno. La protección divina rara vez hace ruido, pero siempre deja rastros de propósito. Lo que tú llamas demora, Dios lo llama defensa. Lo que sientes como soledad, Dios lo llama protección. Hay momentos en que Él no te deja entender lo que sucede, porque el enemigo también intenta descifrarlo. Dios oculta el plan, protege la ruta y confunde el camino. Él sabe que si te revela todo, podrías exponerte prematuramente. Por eso, en amor, te silencia. Y este silencio es tu refugio. Mientras crees que te quedas quieto, Él mueve montañas, reajusta destinos, prepara el terreno para tu avance. El escudo invisible es a la vez un muro y un puente. Te protege del mal, pero también te conduce a la promesa. Hay una profunda sabiduría en comprender que el silencio de Dios no es el fin, sino el intervalo entre la oración y la liberación. Es en este intervalo que se afina el carácter, se pone a prueba la paciencia y la fe madura. Es en este silencio que Él te enseña a discernir lo que realmente importa, a darte cuenta de que no todas las respuestas vienen en palabras. A veces la liberación llega en forma de silencio, y es precisamente por eso que muchos no lo reconocen. El silencio es el entorno donde ocurren las mayores revelaciones. Es cuando Dios no habla que más te observa. Quiere ver si tu corazón se guía por la necesidad de control o por la confianza en su soberanía.
La sombra del Todopoderoso es el campo donde se desarrolla este aprendizaje. Allí aprendes que no es el ruido lo que define la presencia, sino la paz. Comenta aquí: confío en el silencio de Dios. La historia de José es una de las mayores pruebas de que el silencio de Dios no es olvido, sino preparación. Era apenas un joven cuando soñó con la grandeza, cuando vio en visiones que un día sería exaltado. Pero el camino hacia esta promesa estuvo plagado de dolor. Fue traicionado por sus propios hermanos, arrojado a una cisterna, vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente. Durante años, el cielo pareció silencioso. Ninguna explicación, ninguna respuesta, ninguna señal visible de que Dios seguía allí. Y sin embargo, José permaneció fiel. No lo sabía, pero el silencio que lo rodeaba era el escondite donde Dios lo moldeaba para reinar. Lo que parecía abandono era, de hecho, entrenamiento divino. Es interesante cómo Dios obra tras bambalinas. Mientras José creía que su historia había terminado, Dios apenas comenzaba a escribirla. Egipto, el encarcelamiento, el rechazo, todo formaba parte de un plan mayor. La verdad oculta es que cada fase de silencio era una etapa de perfeccionamiento. Dios estaba transformando a un niño soñador en un hombre sabio. Le estaba enseñando a José a gobernar incluso antes de colocarlo en el trono. El silencio era el disfraz de la promesa. Aunque nadie lo viera, Dios estaba moviendo los hilos invisibles del destino. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Hay un poder espiritual que se manifiesta cuando alguien logra permanecer fiel incluso en silencio. José no permitió que la falta de respuestas apagara su fe. Continuó sirviendo, creyendo, haciendo lo correcto, incluso cuando nada tenía sentido. Y eso es precisamente lo que transforma el silencio en poder. Cuando eliges permanecer firme, incluso sin comprender, lo invisible comienza a obrar a tu favor. El cielo se mueve cuando la tierra obedece. Lo que José no sabía era que, mientras interpretaba sueños en prisión, Dios ya estaba usando ese don para abrirle las puertas del palacio. El mismo don que parecía inútil en prisión sería la clave de su destino. El silencio de Dios en ese momento le brindó a José el espacio necesario para desarrollar la madurez que el trono requeriría. Si Dios hubiera hablado antes, José tal vez no habría estado listo para escuchar. ¿Y cuántas veces nos sucede esto? Queremos respuestas inmediatas, pero Dios prefiere el proceso porque sabe que las promesas entregadas prematuramente se convierten en cargas, no en bendiciones. El silencio suele ser el intervalo entre el talento y la misión. Es el momento en que Dios prueba el corazón para ver si la persona está lista para sostener lo que ha pedido. José aprendió que el favor de Dios no se mide por las circunstancias, sino por la presencia que permanece incluso en ausencia de señales. Aprendió a ver a Dios en las pequeñas cosas, en el trabajo, en la paciencia, en la espera. Lo que parecía una demora fue, en realidad, la construcción de un carácter inquebrantable. Dios sabía que José no podía llegar al palacio con el corazón herido. El trono no es lugar para quienes guardan rencor, y la sombra del Altísimo no alberga resentimiento. Por lo tanto, antes de ser exaltado, José necesitaba ser sanado, y esta sanación ocurrió en silencio. Cuando todo a su alrededor quedó en silencio, Dios habló directamente a su espíritu, sin palabras, simplemente con su presencia. A veces Dios te aísla no para castigarte, sino para sanarte en paz. Te separa de la multitud porque necesita tratar contigo en privado. Hay algo poderoso en el camino de quien se perfecciona en secreto. Mientras los ojos humanos ven la caída, Dios ve la preparación. Mientras el mundo olvida, el cielo escribe. José fue olvidado por los hombres, pero Dios lo recordó. Y cuando llegó el momento oportuno, ninguna fuerza pudo detenerlo. El mismo hombre que fue encarcelado por mentir, emergió para gobernar una nación entera. Y todo comenzó con el silencio. Esta historia revela una profunda verdad sobre la mentalidad espiritual. No todo silencio es vacío, ni toda demora es negativa. A veces Dios simplemente te esconde hasta que el escenario esté listo. Te guía a través de desiertos, no para castigarte, sino para enseñarte a caminar con Él, incluso cuando no hay señales visibles. El desierto es el espacio entre lo que Dios prometió
y lo que cumplirá. Es el lugar donde aprendes a depender completamente de la gracia. Cuando José finalmente se reunió con los hermanos que lo traicionaron, no hubo ira ni deseo de venganza, hubo comprensión. Comprendió que todo lo que había vivido formaba parte de un plan mayor. Miró a quienes lo habían lastimado y dijo: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien». Esta es la esencia de quien ha vivido el silencio y lo ha sobrevivido. José vio el propósito detrás del dolor, y cuando llegas a ese punto, el silencio deja de ser un enemigo y se convierte en un amo. Dios usa el silencio como herramienta de construcción. Elimina el ruido de las distracciones para que puedas escuchar la dirección. En el silencio se revelan las intenciones, se reorganizan las prioridades y se amplía la visión. Lo que parecía un castigo se convierte en liberación. Lo que parecía una pausa se convierte en preparación. Es allí donde Dios escribe los detalles de tu victoria, en lo oculto, donde nadie más puede interferir. Este proceso también tiene un patrón divino. Todos los grandes hombres y mujeres de fe pasaron por periodos de silencio antes de que se revelara la promesa. Elías en el desierto, David en las cuevas, Moisés en el exilio, Jesús en el desierto. El silencio precede a la revelación. Es el momento en que Dios separa, refina y unge. El silencio de José no fue diferente. Él era el capullo antes de la metamorfosis, el intervalo entre el dolor y el propósito. Y quizás estés en esa fase, un tiempo de silencio que duele, pero te prepara. Quizás no entiendas lo que Dios está haciendo ahora, pero el mismo Dios que sacó a José de la cárcel y lo puso en el palacio sigue obrando tras bambalinas en tu vida. Su silencio no es el final, es el suave sonido de la promesa que se construye. Comenta aquí: Dios está trabajando en mi silencio. Hay momentos en que Dios simplemente te retira de la escena. Todo fluía, las puertas parecían abiertas, la gente te notaba y de repente, el silencio. Las conexiones desaparecen, los planes cambian, el camino que parecía correcto se cierra y te preguntas: ¿qué pasó? La respuesta es simple, pero profunda. Dios te escondió, y no para castigarte, sino para protegerte. Hay ojos envidiosos observándote, hay intenciones ocultas que tu corazón aún no ha discernido, y hay batallas espirituales que solo se pueden ganar cuando estás fuera del alcance de la mirada humana. Dios sabe cuándo ponerte en el centro y cuándo en las sombras. Él entiende que algunas victorias solo florecen en el anonimato, cuando nadie aplaude, pero todo el cielo te cuida. Este escondite divino es una de las estrategias más hermosas y a la vez más difíciles de comprender, porque los seres humanos anhelan reconocimiento, resultados visibles, aplausos, quieren sentir que avanzan, quieren ver progreso, pero Dios, en su sabiduría, sabe que exponerse demasiado pronto es un riesgo. Él te protege incluso del éxito que podría alejarte de él. Cuando te esconde, es porque algo valioso se está construyendo, y eso no lo deja a la vista. El oro se forma en las profundidades, los diamantes se tallan en la oscuridad y las mayores promesas nacen en el silencio. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Hay una verdad oculta que pocos comprenden. El escondite de Dios es un lugar de transición, no de castigo. Es el espacio entre quién eras y quién te estás convirtiendo. Dios te esconde no porque hayas fracasado, sino porque te ama demasiado como para exponerte antes de la madurez. Es allí, en lo invisible, donde obra en los detalles de tu alma. Te enseña a depender de Él, no de las circunstancias. Te hace comprender que la aprobación más importante no es la de los hombres, sino la suya. Y es en este lugar de anonimato donde moldea tu carácter y te prepara para soportar el peso de la bendición venidera. A menudo, cuando Dios te esconde, te protege incluso de ti mismo, de tus prisas, de tus decisiones impulsivas, de tus necesidades que podrían llevarte a lugares equivocados. Su silencio es el escudo que impide que tu corazón se lastime por lo que aún no está listo para recibir. El escondite de Dios es el intervalo sagrado donde sana viejas heridas, cierra puertas que insististe en mantener abiertas y te enseña el valor de ser preservado. Lo que tú llamas aislamiento, el cielo lo llama un proceso. Y es curioso cómo reacciona la mente humana cuando Dios nos esconde.
La primera sensación es de abandono. ¿Por qué nadie me ve? ¿Por qué todo se ha detenido? Pero en el fondo, lo que ocurre es un movimiento espiritual silencioso, una reorganización divina. Dios te está sacando de entornos contaminados, desconectándote de personas que ya no encajan en tu propósito y alejándote de caminos que parecían buenos, pero que te llevarían al cansancio. Esconderse es su manera de decir, sigo aquí, solo he cambiado de estrategia. Nuestra mentalidad necesita cambiar para comprender esto. La preservación de Dios a menudo se disfraza de pérdida. Crees que te estás quedando atrás, pero te mantiene a la vanguardia. Él te aleja del foco de atención para que el enemigo no pueda predecir tus próximos movimientos. Es como el ajedrez espiritual. Dios actúa en silencio para proteger al rey antes del jaque mate, y mientras lloras la partida, Él fortalece los cimientos para lo que viene después. Cada paso atrás es un impulso hacia algo más grande. El escondite es también el lugar donde Dios revela quién está realmente contigo. Cuando la visibilidad se desvanece, el falso apoyo desaparece. El anonimato es el filtro que separa a quienes te aplaudieron por lo que hiciste de quienes te aman por quien eres. Y esta revelación, aunque dolorosa, es liberadora. Dios necesita apartar a algunas personas de tu círculo antes de ascenderte, porque hay corazones que no soportan ver tu victoria. Él te distancia para proteger no solo tu cuerpo, sino tu esencia. Es en este tiempo de sombra que ocurre la transformación. El silencio evoca las preguntas correctas y el aislamiento revela lo que estaba oculto en tu interior. Dios obra tras bastidores, cambiando las ropas del pasado por otras nuevas. Él cambia tu mentalidad, renueva tu identidad y siembra en ti la fuerza que el escenario exigirá. Quien aprende a prosperar en la clandestinidad permanece firme cuando se revela, porque quienes fueron moldeados en las sombras no se pierden en la luz. El escondite también es un refugio emocional. ¿Cuántas veces has sentido que el mundo te presionaba, que las expectativas eran demasiado altas, que el peso de las exigencias te asfixiaba? Dios lo ve y te llama al refugio. Te dice, descansa aquí un rato, cuido de tu imagen, de tu futuro, de tu paz. Te esconde para darte un respiro, para reconstruirte desde dentro, y cuando llega el momento oportuno, te trae de vuelta a la escena, ya no como alguien herido, sino como alguien fortalecido. Esta pausa forzada, esta desaparición inexplicable, este cambio de rumbo imprevisto, nada es accidental, es dirección, es la manera silenciosa en que Dios te reubica. Cierra puertas que parecían prometedoras y abre caminos que jamás imaginaste. Esconderse es el laboratorio de la fe, donde transforma la confusión en claridad y el dolor en propósito. Es allí donde te enseña a no depender del público, porque su aplauso es suficiente. Y si prestas atención, te darás cuenta de que esconderse es uno de los mayores gestos de amor de Dios. Porque mientras el mundo te quiere activo, expuesto y productivo, Dios te quiere completo. Prefiere verte quieto un rato que perderte en movimiento. Prefiere esconderte y preservar tu esencia que dejarte brillar y ser consumido por tu propia luz. Esconderse es la máxima expresión de cariño, es el abrazo invisible de un padre que protege lo que es suyo. Comenta aquí, entiendo el silencio de Dios como protección. La fe solo se revela cuando el tiempo parece alargarse. Es fácil creer cuando todo sale bien, cuando las puertas se abren y las promesas se cumplen rápidamente, pero la verdadera fe se forja en la espera, en ese intervalo entre la petición y la respuesta, donde el cielo parece silencioso y el corazón se pone a prueba. Es en este espacio invisible donde Dios obra con mayor profundidad. No llega tarde, te está preparando. Cada segundo de retraso es un ladrillo en la construcción de tu propósito. La fe no crece con prisa, madura a su propio ritmo, al ritmo divino, al ritmo de la confianza. Cuando Dios te hace esperar, no te castiga, sino que te moldea. Él sabe que las bendiciones sin preparación pueden convertirse en cargas y que lo que llega demasiado rápido también se pierde demasiado rápido. Por eso, usa la espera como herramienta de transformación. Es ahí donde cambia tu mentalidad, alinea tus intenciones y te enseña a depender verdaderamente de Él. La espera es el campo donde se entrenan los guerreros espirituales, donde la fe deja de ser una palabra bonita y se convierte en una fuerza inquebrantable.
Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la espera es el territorio donde Dios separa a quienes solo creen de quienes confían. Creer es un acto momentáneo, pero confiar es un estilo de vida. Es permanecer firme incluso cuando todo parece estancado. Es mirar al cielo sin señales y seguir diciendo, sé que Dios está obrando. Esta es la fe que perdura, que no depende de las emociones, que no flaquea con el tiempo. Mucha gente confunde el silencio de Dios con negación, pero el silencio es en realidad una prueba de resistencia. Es durante este periodo que Él observa lo que habita en ti, si es ansiedad o confianza, si es fe genuina o mera expectativa. Si tiempo de espera expone lo oculto, revela si tu relación con Dios es de interés o de entrega. Es fácil alabar cuando recibes, pero es en el todavía no donde se manifiesta la verdadera adoración. La demora tiene un propósito, refinar. Dios usa la espera como un orfebre usa el fuego. No te quema, te purifica. Elimina las impurezas de tu alma, el miedo, el orgullo, la prisa y la necesidad de control. Te hace reflexionar, reconsiderar tus decisiones y comprender que no todo sucede cuando lo deseas, sino cuando Él sabe que estás listo. Esperar es la escuela de la madurez espiritual, y quienes aprenden a esperar, aprenden a vencer. Piensa en cuántas veces tu vida te ha puesto entre lo prometido y lo cumplido. Cuántas veces has tenido que seguir caminando sin entender a dónde te guiaba Dios. Fue difícil, pero fue allí donde creciste, porque la fe que nace en el dolor es más fuerte que la que nace en la comodidad. Es en la escasez que aprendes a confiar en el maná. Es en la soledad que aprendes a reconocer su presencia. Es en la espera que aprendes a descansar sin perder la esperanza. Dios no tiene prisa. Él sabe que la preparación es parte del milagro. Antes de entregarte lo que pediste, te transforma en alguien capaz de sostener lo que recibirás. Él obra en lo invisible, moldeando tu carácter con el paso del tiempo. Y el tiempo, en este proceso, no es un enemigo, sino un aliado, porque es en el ritmo de la paciencia que la promesa se confirma. Lo que llega antes de tiempo se desvanece. Lo que llega en el momento oportuno perdura. Esperar también revela la intención del corazón. Muchos le piden algo a Dios, pero no están dispuestos a cambiar para recibirlo. Quieren la bendición, pero no el proceso. Quieren el resultado, pero no la preparación. Dios no es un proveedor de deseos, es un Padre que educa, moldea, enseña y corrige. Quiere que estés listo, no solo feliz, y por eso te hace esperar, porque la madurez que surge de la demora vale más que cualquier respuesta inmediata. La fe puesta a prueba por la espera es la que transforma el destino, porque cuando aprendes a confiar en silencio, el miedo pierde su poder. Dejas de guiarte por los resultados y empiezas a dejarte guiar por la confianza. Esta es la mentalidad de quienes caminan con Dios. Comprender que lo que parece una demora es justo el momento para que el propósito se concrete. ¿Cuántas veces hizo esperar Jesús mismo a sus discípulos? En la barca, mientras el mar estaba agitado, dormía. Parecía indiferente, pero enseñaba. Necesitaban aprender que la fe no depende de controlar las olas, sino de su presencia en la barca. A ti te pasa lo mismo. A veces Dios parece tranquilo, distante, dormido, pero nunca abandonó la barca. Solo quiere ver si tu corazón aún cree, incluso cuando el viento sopla en tu contra. Y hay una verdad profunda que pocos comprenden. Esperar también es un acto de guerra espiritual. Al esperar con fe, el enemigo pierde fuerza, porque la impaciencia es la puerta que usa para sembrar la duda, pero la paciencia es el escudo que lo desarma. Esperar es una declaración de confianza. Es como decirle al universo, no necesito ver, solo necesito creer. La fe que sobrevive a la espera es la que impacta. Es esta fe la que hace que la gente te mire y vea esperanza, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Es esta fe la que genera transformación tras bambalinas, la que cambia decisiones y construye testimonios. Cada día de silencio es un ladrillo en la construcción de un milagro. Cada todavía no es un paso más en el camino, y cuando llegue el momento oportuno, porque siempre llega, comprenderás que nada fue en vano, que la espera no fue un desperdicio, sino una inversión, que el silencio no fue una ausencia, sino cariño,
que lo que parecía una demora era en realidad la manera en que Dios te preparaba para algo mayor. Comenta aquí: mi fe se va moldeando en la espera. Hay momentos en la vida en que todo parece desmoronarse de repente. La gente se aleja, sin dar explicaciones, ciertos planes aparentemente se desmoronan, las oportunidades se escapan en el último minuto. A primera vista, todo esto parece una pérdida, pero hay una verdad más profunda escondida en estos eventos. No todo lo perdido es una derrota. A veces es Dios abriendo el camino para que llegue el milagro. Él elimina lo superfluo, lo que podría frenarte, y a quienes no tienen la estructura para acompañarte en la siguiente fase. El problema es que, en medio del proceso, duele. El corazón humano se aferra, crea expectativas, y cuando Dios comienza a purificar, confundimos liberación con abandono. Pero Dios obra con precisión. Él sabe que debe eliminarse antes de que llegue lo nuevo. Lo que para ti parece un final, para Él es solo el comienzo de algo mejor. Hay una especie de protección divina que se manifiesta no en las adiciones, sino en las sustracciones. Y si observas con atención, te darás cuenta de que antes de cada verdadera bendición, Dios suele hacer una limpieza invisible, en el entorno, en las relaciones e incluso en el alma. Él elimina lo sobrante para que tu fe tenga espacio para florecer. Hay señales sutiles de que Dios te cuida, y una de las más poderosas es la paz que permanece incluso en medio del caos. Cuando todo se desmorona, pero tu corazón insiste en descansar, no es debilidad, es el Espíritu diciéndote que Él tiene el control. Esta paz no proviene de circunstancias favorables, proviene de una confianza que trasciende la lógica. Es la voz silenciosa de Dios que susurra: estás a salvo aunque no lo entiendas. Esta inexplicable tranquilidad es la primera señal de que Él está actuando a tu favor, protegiéndote de lo que tus ojos aún no pueden ver. Otra clara señal de protección divina es cuando ciertas puertas se cierran. A veces el rechazo que más duele es la liberación que más salva. Hay oportunidades que parecen perfectas, pero esconden trampas. Dios ve lo que hay tras bambalinas, conoce las intenciones que tu corazón aún no ha discernido, y por eso permite que ciertas cosas no sucedan, incluso cuando oras con todas tus fuerzas. Él sabe que lo que parece un retraso es en realidad un cambio de dirección. La puerta que se cierra es su escudo que te protege de algo que no sería bueno para tu alma. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque a menudo la mayor señal de que Dios te cuida no es el movimiento, sino el silencio. Cuando nada sucede, cuando todo parece estar en calma, es cuando Él obra con más fuerza. El silencio es el espacio donde Él reorganiza lo invisible, alinea caminos y prepara escenarios que aún se están formando. Él está construyendo lo que pronto experimentarás, pero primero necesita asegurarse de que nada ni nadie te robe lo que te pertenece. El tiempo de pausa es tiempo de protección. Las personas también forman parte de esta estrategia divina. Hay personas que entran en tu vida por un tiempo, cumplen un propósito y luego necesitan irse. Cuando Dios empieza a alejar a las personas, no está siendo cruel, sino compasivo. No todos tienen la estructura emocional o espiritual para manejar lo que Él hará contigo. Hay momentos en que Dios te llama a la soledad, no para aislarte, sino para preservarte. Él aleja las voces que confunden, los consejos que desorientan, las presencias que te quitan energía, y cuanto más te purifica, más ligero te sientes para caminar. Este tipo de protección es silenciosa, pero tiene un profundo impacto, porque cuando Dios te guarda, no solo te protege de afuera hacia adentro, sino que te fortalece de adentro hacia afuera. Te enseña a ver lo esencial, a discernir lo que parece bueno, pero no proviene de Dios, a percibir en tu espíritu cuando algo no se alinea con su propósito. Esta sensibilidad es un don que nace en la comunión y madura en la obediencia. Cuanto más confías, más te revela Él, no con palabras, sino con señales. Hay un patrón que se repite en la vida de quienes Dios guarda. Las cosas que ya no tienen sentido empiezan a perder su poder. Los lugares que antes te atraían pierden su brillo. Las personas que antes te cautivaban se distancian naturalmente. Los viejos sueños dejan de motivarte. Esto no es desánimo, es redirección espiritual.
Dios está ajustando tu ruta, cambiando el enfoque de tu viaje. Y aunque pueda parecer confuso, así es precisamente como te guía al centro de su voluntad. La protección de Dios también se manifiesta cuando todo parece salir mal, pero luego te das cuenta de que todo salió bien. ¿Cuántas veces has llorado por algo que agradeces que no haya sucedido hoy? Esto demuestra que Dios ve lo que tú aún no puedes ver. Él te protege no solo del peligro, sino también de decisiones que te desvían de tu propósito. Su amor no se mide por cuánto te da, sino por cuánto te impide perder lo esencial. Y a veces, la señal más clara de la protección divina es un nuevo comienzo. Cuando todo se derrumba, y aún así, algo en tu interior aún quiere volver a intentarlo. Esta fuerza no viene de ti, viene del cielo. Es el aliento de Dios que te impulsa hacia adelante diciéndote, aún no ha terminado. Esta persistencia, nacida de la nada, es el testimonio silencioso de su presencia. Hay una verdad oculta en todo este camino. Cuando Dios te protege, primero cambia lo invisible. El corazón se calma antes de que la situación cambie. La paz llega antes de que ocurra el milagro. Él trabaja entre bastidores, preparando el terreno para el cambio. Y cuando todo parece perdido, es cuando más te protege. La demora es el disfraz de la estrategia. Así que la próxima vez que algo llegue a su fin, no lo veas como un rechazo, considéralo como una salvación. Cuando alguien se aleja, no lo veas como un abandono, considéralo como un filtro divino que separa a quienes no pueden acompañarte hasta el final. Y cuando todo parezca estancado, comprende. Dios está preparando el terreno para algo que aún no está a tu alcance. Lo que parece una pérdida, a menudo es la liberación más tierna que su amor podría ofrecer. Comenta aquí, Dios está despejando el camino para mí. Lo que muchos llaman el silencio de Dios es en realidad el momento en que Él está más activo. El enemigo solo ve vacío, pero es precisamente en este espacio donde Dios escribe tu victoria. Es el tipo de movimiento que no hace ruido, no llama la atención, no aparece en redes sociales, sino que lo transforma todo desde dentro. El cielo obra en silencio porque los milagros no necesitan testigos, sino madurez. Y lo que Dios está construyendo en secreto se revelará a su debido tiempo, de tal manera que nadie podrá negar que fue obra suya. Hay una especie de acción divina que ocurre más allá del alcance humano. Son ajustes invisibles, decisiones que se toman tras bambalinas en el espíritu, conexiones que se forman sin que te des cuenta. Es lo invisible preparándose para hacerse visible. Y por eso el silencio duele tanto, porque no vemos lo que se está creando. Pero la ausencia de sonido no es ausencia de movimiento, es el sonido de la semilla que crece bajo tierra, del propósito que se alinea, de la promesa que se acerca. Dios obra de forma diferente a como nuestra ansiedad desearía. Él no se apresura porque su tiempo es suyo. Cuando parece que nada sucede, Él está moviendo a las personas, las circunstancias e incluso tu propio corazón. A veces, Él no cambia el escenario externo porque aún está moldeando tu ser interior. El silencio es el estudio donde Él produce grandes transformaciones, el lugar donde el ruido del mundo no puede interrumpir el proceso de la fe. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el silencio de Dios es el disfraz de la gloria. Es como si Él escondiera la victoria tras una cortina invisible, protegiéndola hasta el momento oportuno para ser revelada. La sombra es este disfraz sagrado, el refugio donde el enemigo no puede tocar, el escondite donde Dios construye lo que el mundo no entendería si lo viera ahora. Trabaja como un artista que pinta en la oscuridad, sabiendo que la luz revelará la pintura en el momento justo. A menudo, la ausencia de respuestas es la respuesta misma. Dios guarda silencio porque lo que prepara no se puede expresar con palabras. Las liberaciones ocurren en silencio, los nuevos comienzos se forjan en silencio, se abren caminos sin que te des cuenta. Él te mantiene callado porque el ruido de tus preguntas podría perturbar el ritmo de lo que Él está construyendo. La verdadera fe comienza cuando comprendes que el silencio es movimiento, no pausa. Y es curioso cómo el enemigo se confunde con este silencio. Busca señales, intenta predecir los pasos de Dios, pero solo ve vacío. Y ahí es precisamente donde pierde el control,
porque Dios obra en lugares donde el mal no puede llegar. Se mueve por caminos espirituales que solo la fe puede percibir. Mientras el enemigo cree haberte derrotado, Dios simplemente está reorganizando las piezas del tablero. La aparente retirada es parte de la estrategia. El silencio es la maniobra divina que desarma al adversario y prepara el terreno para el cambio. Por eso la liberación a menudo llega sin previo aviso. De repente, algo cambia, se abre una puerta, surge una respuesta. No fue repentino, fue el resultado de un trabajo que se venía realizando desde hacía mucho tiempo. Un milagro no nace en el momento de la manifestación, nace en el tiempo de silencio. Dios planta, cultiva y riega sin que lo veas. Y cuando el fruto aparece, parece repentino, pero el cielo lleva mucho tiempo moviéndose. El silencio de Dios también tiene un propósito psicológico y espiritual. Cambia tu mentalidad. Cuando todo a tu alrededor queda en silencio, aprendes a escuchar lo que realmente importa. Su voz no llega a los distraídos, sino a los sensibles, y esta sensibilidad solo se desarrolla cuando cesa el ruido. Es en el silencio que llegan las revelaciones, que se aclara el rumbo, que la mente se alinea con el espíritu. Lo que parecía inercia era en realidad Dios enseñándote a discernir lo invisible. Hay un profundo impacto cuando comprendes esta verdad. La ansiedad se desvanece, el miedo pierde fuerza y la confianza se convierte en tu fundamento. Empiezas a comprender que el silencio no es una pausa en el propósito, es parte de él. Es como una sinfonía. Hay momentos de sonido y momentos de pausa, pero ambos componen la melodía. El silencio es el intervalo que da significado al sonido. Dios usa estos momentos para orquestar tu camino con precisión divina. Tras bambalinas, Él lo está alineando. Todo, personas que se cruzarán en tu camino, oportunidades aún en desarrollo, puertas listas para abrirse. Mientras tú te preocupas por el tiempo, Él se preocupa por el destino. Y cada minuto de silencio es una herramienta para construir lo que Él prometió. Y quizás por eso la presencia de Dios se manifiesta con mayor profundidad en la quietud. Cuando guardas silencio, el mundo espiritual habla. Cuando dejas de esforzarte por comprender, Dios empieza a mostrarte lo que solo se revela a quienes descansan. La transformación ocurre cuando aprendes a confiar incluso sin ver, a permanecer incluso sin comprender. Es en este punto que lo invisible se hace palpable, no para los ojos, sino para el espíritu. El silencio de Dios es la matriz de la promesa. Es donde Él forma lo nuevo en medio de lo viejo, el propósito en medio del dolor, la sanación en medio de la espera. Y cuando todo parezca estancado, recuerda, lo invisible no está vacío, es plenitud en construcción. La sombra del Altísimo es el estudio donde Él esculpe tu historia con manos pacientes y ojos eternos. Puede que el mundo no vea, que el enemigo no entienda, pero Dios está escribiendo cada línea, cada detalle, cada giro que transformará tu dolor en testimonio. Comenta aquí, Dios se mueve en mi silencio. El silencio de Dios es a menudo la tierra donde nacen los mayores testimonios. Es el espacio entre la semilla y la cosecha, entre lo que crees y lo que aún no puedes ver. Y por difícil que sea de entender, es en este silencio donde Él se revela más, no con palabras, sino con gestos invisibles. Cada aparente retraso es un capítulo que se escribe en silencio. Cada lágrima es una gota de fe que se deposita en la tierra del propósito. Nada es en vano. Todo lo que experimentas ahora tiene un significado que aún no se ha revelado, pero que un día cobrará sentido. Quizás lo que hoy parece un vacío insoportable sea el disfraz del cuidado de Dios. Él no está distante, te protege, te esconde de lo que aún no te alcanza, te protege de situaciones que podrían herirte y te prepara para llevar algo más grande de lo que imaginas. El silencio de Dios no es un castigo, sino una protección en forma de misterio. Es la sombra del Todopoderoso que cubre tu corazón para que nada pueda destruir lo que Él está construyendo en ti. Mientras esperas, Él pule. Mientras lloras, Él planta. Mientras dudas, Él diseña un camino que, al revelarse, te hará comprender cada silencio, cada puerta cerrada, cada oración que parecía
sin respuesta. Es en el silencio que la fe madura, es en la espera que el carácter se fortalece y es en el momento oportuno que el propósito se cumple. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una verdad espiritual que pocos comprenden. El silencio de Dios suele ser señal de que confía en ti. Él sabe que tu fe es lo suficientemente fuerte como para soportar la brecha entre la petición y el cumplimiento. Él conoce tu estructura y sabe que no te derrumbarás por la ausencia de palabras, porque has aprendido a reconocer su presencia. Cuando Dios guarda silencio, es porque te ha entrenado para escuchar más allá del sonido. El camino de la fe no se compone solo de promesas audibles, sino de convicciones silenciosas. Es en la oscuridad donde brilla la luz interior. Es cuando todo parece tranquilo que tu confianza se pone a prueba. Y quienes aprenden a descansar en el silencio de Dios, descubren una paz que el mundo no puede ofrecer. Es una confianza que no depende de respuestas inmediatas, sino de la certeza de que Él siempre tiene el control. Este silencio no es el fin, sino el escondite de la gloria. Es el intervalo entre el sufrimiento y la victoria, el momento en que Dios te reviste de fuerza antes de exponerte a la promesa. Te esconde ahora, no para negarte tu destino, sino para prepararte para él. Lo que parece inactividad es en realidad un movimiento oculto de amor. El cielo funciona de otra manera. Mientras esperas, el milagro madura. Y cuando llegue el momento oportuno, lo que parecía invisible se manifestará con poder. Dios no te ha olvidado, no ha dejado de escucharte. Simplemente actúa a un nivel que tu mirada humana aún no alcanza. No se queda quieto, planea, no guarda silencio, se mueve. El silencio es la firma de lo sobrenatural, la forma divina de actuar sin necesidad de anunciarlo. Cuando se manifieste, será de forma tan inesperada, tan perfecta, que comprenderás que toda la espera fue necesaria. Tu fe no está siendo ignorada, está siendo puesta a prueba. Y cada día que decides seguir creyendo, incluso sin respuestas, el cielo se mueve a tu favor. Dios no está distante, está cerca, pero en silencio, porque el ruido sería una distracción ahora, y Él necesita toda tu atención. Mientras te desesperas, tratando de entender el por qué, Él está resolviendo el cuándo. Y cuando llegue el cuándo, todo lo que parecía confuso se convertirá en propósito. Así que, si experimentas el silencio de Dios, no te rindas. Este silencio no es el final de la historia. Es el comienzo de un nuevo capítulo que Él escribe en secreto. Dios te esconde ahora, para revelarte en gloria más tarde. Te mantiene bajo su sombra, obrando tras bambalinas en tu vida, perfeccionando cada detalle. Lo que llamas silencio es en realidad el lenguaje de la providencia. Hay promesas que se tejen en lo invisible, hay victorias que se forjan en el anonimato, hay respuestas que se preparan mientras simplemente respiras y confías. El cielo nunca se detiene, y cuando su tiempo se cumpla, comprenderás que el silencio no era ausencia, sino presencia disfrazada, que el aparente vacío era la plenitud de Dios obrando a tu favor. Así que, deja que este silencio te moldee, deja que sane tus preocupaciones, fortalezca tu fe y te enseñe a confiar con los ojos cerrados. El silencio es el campo donde florece la confianza, el puente entre la promesa y la plenitud. No temas este momento, te está preparando para algo que supera tu imaginación más descabellada. Comenta aquí, incluso en el silencio confío en Dios. Si has llegado hasta aquí, es señal de que este mensaje te llegó al corazón. Y eso me alegra, porque cada palabra tenía como objetivo recordarte que el silencio de Dios nunca está vacío, siempre tiene un propósito. Así que si este video te trajo paz, claridad o fuerza para seguir adelante, dale a me gusta ahora. Esto ayudará a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan recordar que Dios obra incluso cuando parece estar en silencio. Suscríbete al canal para seguir conmigo en este viaje de fe y revelación. Con cada nuevo video, profundizamos en las verdades espirituales que fortalecen el alma y transforman nuestra perspectiva de la vida. Y antes de irte, deja una frase en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final. Escribe así: ese mensaje era para mí. Quiero leer lo que sentiste, lo que Dios te habló a través de esta palabra.
Aquí hay un video que complementa este tema y te llegará aún más al corazón. Haz clic y quédate conmigo, porque hay cosas que Dios aún quiere revelarte.